Saludos amigos de La Respuesta. Juárez Víctor Castillo Semán, muy complacido de participar hoy con ustedes en este espacio de La Respuesta, que es una institución, como ustedes saben, en la televisión nacional y que también llega a la audiencia de nuestros compatriotas en el exterior, aprovechando una breve pausa y merecida pausa de descanso del doctor Marino Vinicio Castillo, que estará reincorporándose muy en breve a su espacio de La Respuesta, que como ustedes saben lleva todos los mensajes fundamentales desde hace décadas. El doctor Marino Vinicio Castillo ha estado y seguirá con Dios delante presentando a ustedes esa visión profunda de las cosas, esa perspectiva trascendente de las cosas, que siempre ha sido la impronta de este programa y que nosotros humildemente tratamos de colaborar en la medida en que podamos, llevando también esa línea de orientación a nuestro pueblo en cuestiones fundamentales. Hoy muy complacido, como les dije, de estar compartiendo esta hora con ustedes para analizar, como es tradición en La Respuesta, estos temas fundamentales de la nación en la perspectiva importante en que se desarrollan y a veces y casi siempre se superponen. El primero, como es lógico, la pandemia del denominado COVID-19, que fue un título o un nombre quizás que con las argucias propias y el poder mediático que ha caracterizado el accionar omnipresente de esa dictadura china que tiene tantos años oprimiendo a ese pueblo en una forma inmisericordia, y que son una especie de nuevos mandarines, o han sido siempre una especie de nuevos mandarines, logró quitarle el calificativo que era natural. ¿De dónde salió el virus? De Hunan, China. Como todo el mundo sabe, el virus chino. Dice que COVID. Hay 30 variedades de COVID. Obviamente se quisieron desviar la atención de lo que es una responsabilidad frente a la humanidad, de la catástrofe, la debacle social, económica, política, de salud, de vida, de muerte, de angustia de la humanidad, que salió de Hunan, de China, no del pueblo chino, porque, como dijo el presidente Trump, ahora que ha sido la voz más firme en encabezar lo que es una indignación mundial por este cataclismo que salió de ahí, de China. Las posibilidades o las realidades en que salió tienen que ser objeto de un esclarecimiento profundo. Y esa dictadura que controla férreamente ese país se tiene que ser responsable frente a la humanidad de ese esclarecimiento y de las causas reales de que eso saliera de ahí, en el momento en que salió de ahí, la forma en que salió de ahí. Eso es una cuenta que esa dictadura tiene frente al mundo, que no crean ellos. El mundo está, lamentablemente, recogiendo sus muertos. Lamentablemente. Y tratando de capear el temporal. Pero la responsabilidad de lo que pasó tiene que establecerse. Eso no puede salir así como que ya pasó. El presidente Trump aprovechó el escenario de las Naciones Unidas para encabezar lo que es una voz mundial. Los pueblos están reclamando, ven acá, y este cataclismo, ¿quién fue que generó esto? Sobre todo que hay informaciones muy serias, muy graves, incluso de testimonios de virólogos
una de ellas muy importante que dio declaraciones en muchos medios de los Estados Unidos de que podía haber la mano humana en la fabricación, en el manejo de eso, o por lo menos, si no fuera en la fabricación para su difusión voluntaria, por una absoluta negligencia. Pero eso tiene que tener consecuencias políticas y consecuencias sociales, porque la humanidad ha sufrido, sigue sufriendo enormemente. Los efectos devastadores de esta plaga, como el presidente Trump la ha caracterizado con mucha justicia en muchas ocasiones. Y lo menciono a él porque ha sido el que ha tenido el valor de encabezar esa denuncia clara. Esa es multivalente. El efecto devastador es multivalente. No es nada más las muertes, que ya sería una barbaridad, un agravio fundamental frente a la humanidad. Las muertes, las enfermedades, la parálisis social del mundo. Gente que tiene que dejar de ir a hospitales para tratarse condiciones precedentes anteriores porque vienen situaciones del contagio. Es decir, el efecto multivalente de esto es increíble y eso tiene que tener responsables. Es más, tanto es así que una sencilla búsqueda y comparación de las estadísticas abre una ventana todavía más ominosa de lo que ha sucedido. Por eso, con justa razón, el presidente Trump está exigiendo en Naciones Unidas, y ya lo ha hecho en forma reiterada, al gobierno, a la dictadura china, que aclare que es responsable de lo que pasó ahí. Tiene que aclararse lo que pasó, cómo fue que pasó. Miren estos datos que cualquiera que tenga acceso a la información básica puede encontrar inmediatamente. ¿Cuáles son los 4 países más afectados por el virus chino? Estados Unidos de Norteamérica, adversaria geopolítica de China, que incluso en el momento en que explota esto, estaba teniendo serias dificultades en el manejo, porque el presidente Trump le había presentado una situación de renegociación del abuso por el cual había sido cometido de China en el intercambio comercial por años con Estados Unidos, que le iba a costar a China casi 500 mil millones de dólares anuales. Entre otros, el orden mundial que se estaba o se ha estado edificando con relación o alrededor de las políticas proteccionistas de su país, del presidente Trump, que son las políticas que cualquier país debiera tener, poner a su país primero. Estaba asfixiando a esa dictadura china, asfixiándola. El país más afectado, Estados Unidos, 7 millones de afectados y 203,000 muertes, muchas de las cuales fueron por condiciones precedentes, pero muertes al fin acreditadas estadísticamente al virus. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido una catástrofe que los muertos anduvieran por los 2 millones si el presidente Trump no activa como activó inmediatamente el cierre de los vuelos a China, el aislamiento incluso de Europa, y toma las medidas que tuvo que tomar. Y gracias a Dios, aunque es una barbaridad la cantidad de muertos que ha habido por ese virus chino, pudo haber sido 10 veces peor, como estaba siendo predecido incluso por muchos de los expertos médicos allá. Es decir, que en el manejo del COVID el presidente Trump frente a su país ha sido espectacularmente eficiente. Pero ¿cuál es la segunda? India, fronteriza con China, 5 millones de afectados, 92,000 muertos, ya va casi para 100,000 muertos. Otra, Rusia, fronteriza con China, 1.2 millones de afectados, 20,000 muertos. Y Brasil, el gigante,
geopolíticamente en una esfera distinta de intereses de China, bajo la presidencia del presidente Bolsonaro. Tercer mayor afectado, 4 millones de infectados y 140,000 muertos. Incluso al propio presidente Bolsonaro le dio y lo superó. Y China, donde salió el virus, 85,000 casos. 85,000, con una población de 1.4 billones, 1.400 millones de habitantes. China sale con 85,322 y 4,634 muertes, lo cual es bueno porque nadie desea que hubieran sido más. Al revés, ojalá y no hubiera habido una sola muerte por el COVID de China, ese que salió de ahí, de Hunan. Ojalá. 4,000 muertos, 1.400 millones de habitantes, contra 200,000 en Estados Unidos. 85,000 afectados, contra 7 millones en Estados Unidos. Ustedes ven por qué el presidente Trump está pidiendo, con justa razón, una explicación a fondo de lo que pasó. Porque es una magia lo que hay ahí. En Corea del Norte no hay un solo afectado, con 1.200 kilómetros de frontera con China. Uno solo no hay, uno. Entonces eso tiene que irse al fondo. ¿Por qué? Porque lo que le ha creado al mundo esta catástrofe generada, señores, China tiene menos afectados, menos que nuestro país. Nosotros tenemos 10 millones de habitantes y tenemos 110,000 casos y 2,076 muertos. Nosotros vamos casi por el 50% de los muertos que tiene China, con 1.400 millones de habitantes. Porque no hay nada más Estados Unidos, los principales adversarios geopolíticos de China, que de la China dictatorial, porque no queremos meter al pueblo chino como tal, un pueblo que ha sido oprimido por décadas por esa dictadura en la ecuación. No fueron los principales adversarios los que han salido con esta situación más afectada. Es la humanidad completa. Europa, que también tenía una especie de Unión Europea, una especie de conglomerado gigante de economías devastadas por este misterioso virus de Hunan. Entonces, la humanidad le debe al presidente Trump, y vuelvo a repetirlo porque ha sido fundamental en esta coyuntura, que le haya puesto el dedo en la llaga a esta situación, que nos compete a todos como humanidad, a todos los afectados por eso. Tiene que llegarse al fondo de quiénes son los responsables de que esto pasara y las razones que estuvieron a la base de que esto pasara. Porque lo peor es que esta catástrofe, este cataclismo, lo han querido usar políticamente. En el plano macro, para destruir una especie de orden nuevo impuesto por relaciones económicas mundiales basadas en la conveniencia de los pueblos, no en un globalismo enajenado, disociador, disolvente, que le importaba un pito el orden de los internos de los países, con tal de que una élite muy selecta de trillonarios hicieran lo que le daba la gana con el mundo. Ahí no tenían que ver si había que disolver economías y países, incluyendo Estados Unidos. La economía global era una especie de leviatán que todo se llevaba. Y empezó a resquebrajarse. Empezó a responder Inglaterra con el Brexit. Defender sus... Bueno, en un momento vamos a ver qué es lo que pasa. Los pueblos se defienden. Estados Unidos con el presidente Trump. Brasil con el presidente Bolsonaro. Casos así importantes que le dieron un dinamismo diferente al orden mundial.
Entonces este virus tiene un efecto también de, bueno, vamos a una especie de torpedo a ese orden mundial, para entonces colectar políticamente beneficios, que es lo que han tratado de hacer en Estados Unidos, y parece que se les ha pelado el billete. Porque el presidente Trump, que ya había completado récords de eficiencia en el manejo de la economía de su gran nación, a llevarla a términos de progreso y de excelencia nunca visto en los últimos 50 años. Increíble. Una economía que llegó a tener pleno empleo antes del virus chino, bajo la administración del presidente Trump, incluyendo el beneficio a las minorías, las hispánicas, los afroamericanos. Esa economía rebosante de energía, llevada por la administración Trump. Con el virus tuvo, como era lógico, un descenso por la parálisis y el pánico general que generó esto. Pero eso no arredró al presidente Trump, que ya ha estado poniendo esa economía de nuevo de pie. Y ya se notan por los indicadores económicos que la economía norteamericana tenía una base tan fuerte que ya la apertura gradual que el presidente Trump ha ido propiciando con el apoyo de muchos gobernadores de estados que han visto el bienestar de su gente muy conmovido con el problema no solamente de la salud, sino que también se quiebre la economía y pasen entonces lo que no mate el COVID o el virus chino por su efecto, lo mata por el hambre. Ya eso ha empezado a recrecer. Y ya hoy por hoy el factor económico de recuperación es demasiado evidente en los Estados Unidos. Así que es muy probable, casi seguro, que esa estrategia de usar políticamente la debacle que venía con el COVID para romper ese nuevo orden, empezando por los Estados Unidos, de las naciones que dicen mi país primero, vamos a poner este globalismo en su lugar. Nadie se opone a que haya una colaboración global de economías en el mundo, pero cada país tiene que velar por sus propios intereses. Y ni más ni menos lo que está tratando de hacer el presidente Trump en los Estados Unidos, y tenemos nosotros los dominicanos que hacer aquí. Velar por nuestros propios intereses en todo el sentido de la palabra, en la arena internacional, porque nosotros tenemos ahí al lado el mayor de los problemas que tiene la República Dominicana, el estado fallido de Haití y el éxodo invasivo hacia nuestro país. Nosotros no podemos estar siendo manejados por agendas que nos dictan de afuera, organismos internacionales, de que bueno, espérate, que la frontera para nosotros es una línea imaginaria. No. Es hora de que nuestro país defienda sus intereses por encima de los de cualquier otro. Eso es legítimo. Por eso es que nosotros siempre hemos visto la agenda del presidente Trump en los Estados Unidos como la agenda más natural, porque es la agenda de defensa de los intereses de su país. Para eso lo eligieron, no fue para defender los intereses de 60 o 70 trillonarios globales que andan por ahí, que ahora no saben qué hacer porque es evidente que se encamina a derrotarlos de nuevo. Entonces, esa debacle del COVID, señores, nos afectó a nosotros aquí. Ustedes lo han visto, lo vieron en carne propia. Pero el Señor Todopoderoso y Eterno es benevolente con nuestra nación, porque nos afecta el COVID en el momento en que teníamos una tormenta política brutal en la República Dominicana. Se quería imponer una dictadura parecida a estas dictaduras con apoyo anarquístico que andan por el área. Venezuela, con los padrinazgos cubanos de siempre, que es izquierda trasnochada, que ahora no tiene que ver, con tal de mantenerse en el poder, hacen pactos hasta con el demonio que haya que hacerlo. Eso se quería poner aquí.
Señores, aquí nos iba, el Danilo Medina nos iba a meter, o quería, soñaba con meternos aquí a la República Dominicana, una dictadura para quedarse ahí indefinidamente en el poder. ¿Qué tenía de frente? La Constitución y el pueblo dominicano y el apoyo de la comunidad internacional, sobre todo de la administración del presidente Trump. Ustedes lo vieron, pudimos salir de esa dictadura en medio del COVID, porque de lo menos que hizo este pichón de tiranuelo que quería quedarse ahí fue usar la tragedia del COVID que había venido de China, de sus amigotes de China, porque ya él se había ido, ya Danilo Medina se había ido hacia la esfera de los chinos. Cuando él tenía en mente establecer una especie de dictadura permanente, absurda, con todo el poder del universo y el dinero y los robos y los gigantescos atracos a la administración pública que ese grupo, esa banda hizo, se fueron y se dieron sus abrazos con los dictadores, porque es lógico. Van a poner una dictadura en República Dominicana, lo lógico es que deriven hacia un pacto que nadie entendió, porque se lo sacó de la manga de un día para otro. Archivó una relación de 70 años con Taiwán sin decirle nada ni media palabra, y se dio un brinco con una garrocha a tirarse fotos y a base de una serie de promesas que, dicho sea de paso, en ese momento hubo una denuncia de la administración Trump, precisamente del encargado de negocios que manejaba la embajada en ese momento, oponiéndose, digo, en una forma alarmándose de que pasara una situación así, y se dio a conocer una denuncia de Taiwán de que había, entre los tratos, había que a República Dominicana como que la habían comprado a base de ofertas de billones de dólares en proyectos y demás. Una especie, ni siquiera fue por un problema de irse por convicción. Si se hubiera ido por convicción, se hubiera ido cuando llegan el 12, ¿no? Abrazos de los chinos, de la dictadura china. No, él se va cuando estaba tratando de quedarse aquí a la brava y poniendo de lado la Constitución. Entonces, ¿qué hay de ahí? Detrás de la Constitución no es nada más la democracia, no es nada más la alternabilidad política, este aire que respiramos ahora de tener un nuevo gobierno, de gente buena, de gente en la que el país ha puesto con justa razón ahora una esperanza de que sus problemas se resuelvan, y vamos a analizarlo quizás un poquito más adelante, en más detalle, lo que son los nuevos retos del nuevo gobierno. Si no, ahí está la nacionalidad, ahí está la identidad nacional, ahí está el derecho y los derechos fundamentales de los dominicanos, el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte. En esa Constitución está el derecho a la familia como un núcleo fundamental del país, de la nación, piedra angular de la nación. Eso era lo que este tiranuelo quería llevarse de encuentro. No solamente era que se podían reelegir en forma indefinida, sino porque era una manera de que si él podía poner de lado el 20º transitorio, porque no valía 2 pepinos lo que decía, tampoco vale el 37 que protege la vida, ni del 1 al 10 que tienen todo lo relativo a los atributos de la nación, la nacionalidad, las reglas de otorgamiento de la nacionalidad. Nada de eso vale, porque la Constitución es lo más preciado que tiene el país, pero es la columna vertebral del Estado de Derecho nacional. Eso se lo quería llevar de encuentro el Danilo Medina y su banda, porque ya no hay otra manera de llamarles, una banda lo que tenía ahí. ¿Y quiénes toman? El doctor Leonel Fernández Reina encabeza la lucha de defensa de la Constitución, y su liderato se crece todavía más, porque no era por una meta eminentemente política,
porque las posibilidades de que no fuera él el que fuera electo eran muy, muy altas. Sobre todo cuando lo enfrentó y formó un nuevo partido, con nosotros como aliados, la Fuerza Nacional Progresista, el Partido Quiqueyano Demócrata, el Partido Reformista Social Cristiano, el Bloque Institucional Socialdemócrata, el Partido de Unidad Nacional. Formamos lo que fue la Alianza Ganar, la Gran Alianza Nacional Renovadora, incrementada luego con el Partido Reformista. Pero lo que estaba detrás era defender la Constitución, que vale más que haber ganado para el doctor Leonel Fernández y para muchos de nosotros, que haber ganado una presidencia. La presidencia es algo que se extingue en 4 años. La defensa de la democracia, la defensa de la Constitución, la defensa de todo lo que significa como piedra angular del Estado de Derecho de nuestra nación, no tiene precio y es permanente. Entonces eso se logró por el trabajo de muchos en esta alianza, ese liderato firme, vibrante del presidente Fernández. Todos nosotros cumplimos una labor en las calles. Y el Partido Revolucionario Moderno, que también tenía su alianza, hasta llegamos a hacer coaliciones importantes, sabiendo que lo que teníamos de frente era el asomo de una dictadura sin fin, basada en el crimen que quería poner Danilo Medina y su grupo, con prácticas delincuenciales nunca vistas en la República Dominicana. Pero pese a todo el esfuerzo que nosotros pudimos hacer o no, eso no se hubiera podido lograr si no hubiéramos tenido la colaboración, la solidaridad internacional, sobre todo y en particular de la administración del presidente Donald Trump. ¿Por qué? Porque la entente de intereses de poder que tenía Danilo Medina en ese Palacio Nacional y los vínculos que tenía con grandes grupos económicos importantes del país y ese enganche que tenía con la dictadura china y todos sus satélites en el Caribe y en el mundo, empezando por Venezuela, ese grupo de delincuentes que gobierna Venezuela, Cuba, en otro aspecto a nivel logístico, toda ese intente, Danilo Medina estaba contando con eso para quedarse, y con todo el dinero del mundo. Entonces, ¿de quién recibe la República Dominicana? Nosotros los dominicanos. Y es importante que lo tengamos en cuenta, porque al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Los méritos locales son innegables, pero nosotros tenemos que ver quién nos ayudó como nación a defender nuestra Constitución en un momento determinado. El presidente Donald Trump, el secretario Michael Pompeo, tomaron medidas concretas de llamadas y de iniciativas. ¿Y cuál era el móvil? La defensa de la democracia y la defensa de la Constitución de la República Dominicana, no de los Estados Unidos. En la carta que le manda el secretario Pompeo al presidente Danilo Medina, le remarca el compromiso de la administración del presidente Trump con la Constitución y el Estado de Derecho de la República Dominicana. Entonces nos ayudaron como nación, y los dominicanos, todos los que estamos aquí y nuestros compatriotas que viven en los Estados Unidos, y muchos de ellos van a tener derecho de votar ahora en estas elecciones, tienen que saber que tenemos democracia y constitución en la República Dominicana, entre otras razones que definitivamente las preponderantes es el valor y la lucha del pueblo dominicano, que salió incluso a votar por arriba del COVID, del virus chino, pero con ese apoyo internacional del presidente Trump y su administración. Eso es una deuda que tienen institucional nuestro país y nuestra población con el presidente Trump, que lo hace porque ha sido la
la línea política de su administración salir a defender la democracia, no solamente en República Dominicana. Recuerden que tiene, desde que se instaló, bregando con la dictadura que acogota a Venezuela. La propia dictadura que acogota por décadas ya, y que ya no es ni sombra de lo que originalmente quizás engañaron al mundo entero que serían en Cuba, han estado bajo asedio por una administración que dice los pueblos tienen que expresarse y tienen que defender su constitución. Eso de que haya un comité que se quede en forma a vivir como gobierno de una nación, como es en China, como es en Cuba, como es en Venezuela, eso es opresión, eso es dictadura. ¿Para qué se lucharon las dos guerras mundiales, sobre todo la última? No fue contra las tiranías, para desterrar las tiranías como manejo de las sociedades, las dictaduras. Para que entonces venga China a querer establecer una especie de dictadura en forma indefinida. Cuba tiene 60 años de dictadura y Maduro quiere quedarse a vivir ahí. No, en otras palabras, es una filosofía de manejo de relaciones internacionales donde la democracia y el respeto del Estado de Derecho es fundamental en la administración del presidente Trump. Entonces, la República Dominicana y nosotros, los compatriotas nuestros, que sepan que eso es algo que incluso hace méritos para que el presidente Trump en esta coyuntura tenga el favor de los dominicanos al momento de, entre otras razones que vamos a analizar ahora, al momento de producir aquellos que tengan la posibilidad, porque el fenómeno electoral norteamericano, como ustedes lo saben, y nosotros en eso somos muy respetuosos, es de la absoluta y total incumbencia de los norteamericanos, que en su momento determinarán cuál es el candidato que ellos desean para mantener o tomar las riendas del manejo de su gran nación. Nosotros en eso somos muy respetuosos como nacionalistas que somos aquí. Así queremos que nos respeten a nosotros nuestro derecho de ser nosotros los que digamos la última palabra, y eso lo hará el pueblo norteamericano el 3 de noviembre. Pero nosotros como país y como comunidad sí podemos opinar, y en particular aquellos dominicanos que tengan el derecho de doble nacionalidad y que en consecuencia puedan votar legalmente, que tomen en cuenta este tipo de consideraciones que son muy importantes. Pero, como decíamos, demos gracias al Señor, nuestro Dios, que es justo y benevolente y misericordioso. Nos hizo salir de esta tormenta política en medio del COVID, del virus chino, porque esa dictadura quería usar el COVID, todo lo que significó el encierro, el dinero a raudales que buscó a costa de la pandemia para permanecer ahí. Y ni siquiera con eso pudo. Lo vencimos, lo derrotamos, el pueblo dominicano, con la colaboración, como dijimos, de la administración del presidente Trump. Y que no fue nada más con la llamada de Pompeo y otras medidas. No. Recuerden que luego vino, a petición nuestra, del bloque nuestro, a la cabeza del doctor Leonel Fernández Reina, la intervención del Instituto de IFES para poder tener esa Junta Central Electoral bajo vigilancia. Y luego vino OEA y vinieron los observadores. Y el proceso electoral estuvo bajo una presión nacional e internacional que finalmente vinieron las encuestas, muchas de ellas incluso con grupos extranjeros que quizás se fueron por arriba de lo que hubiera sido las presiones locales e internas para manipular encuestas que salían de ese Palacio Nacional. Sí, la ayuda para que saliéramos de esta dictadura no fue nada más la llamada de Pompeo, fue permanente. Y hoy estamos respirando este cambio. Por eso venció la democracia. Nueva
esperanza en nuestro amigo Luis Abinader Corona, Raquel Peña, su candidata, bueno, la vicepresidenta, nuestra vicepresidenta. Una excelente mutual de esperanza para el país, que fue favorecido por el voto mayoritario del pueblo dominicano. Y necesita toda la confianza, necesita todo el apoyo, necesita todos los auspicios de los buenos dominicanos para que hagan el mejor de los gobiernos en una situación tan desafortunada, tan terrible como la de haber llegado en medio de esta tormenta, porque no es nada más la tormenta del COVID, del virus chino, es la debacle que dejó esa banda de Danilo Medina por 8 años en el poder. Lo que ha estado saliendo, señores, es devastador. Las informaciones que han estado saliendo son horrendas. Estamos hablando, nunca se baja de 20.000, 30.000 millones, los hoyos que han encontrado. Es una cosa sencillamente rompiendo los récords. Y la administración del presidente Luis Abinader, por suerte, designó una excelente procuradora general, una excelente asistente procuradora general, las magistradas Miriam Germán y la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Estamos hablando de 2 mujeres de una valía incuestionable en las posiciones de mando del Ministerio Público, que ya han dicho que van a hacer las investigaciones, los sometimientos y llevar las cosas hasta las últimas consecuencias como manda la ley. Pero el Estado tiene que estar presente, porque el Estado no puede nada más quedarse, cumplí con la denuncia y me quedé afuera. El Estado tiene que encabezar una iniciativa de recuperación de miles de millones de pesos y dólares que fueron burlados. ¿Por qué? Porque va a ser fundamental para cumplir con una deuda frente a la sociedad. El país está esperando eso. No por venganza, es justa retribución. El país no puede ser burlado de una forma como lo fue y que eso quede impune. La impunidad puede ser incluso una base seria de resquebrajamiento de la legitimidad del propio gobierno. Al gobierno le esperan tiempos asiagos, a todos nosotros nos esperan como consecuencia del chichón, del golpe del virus chino, que no ha salido todavía en toda su extensión, el chichón, como decimos popularmente. Pero tiene que haber una explicación de todo lo que pasó. Visita sorpresa, 51.000 millones de pesos. Y se llevaron los archivos, que no hay archivos. Eso es de falco prima facie. Porque el funcionario no tiene por qué salir a averiguar en qué se gastaron. El que llega, lo único que dice, se gastaron, ¿verdad? ¿Y dónde están los soportes? No están. Se lo robaron. Según la ley, lo defalcaron. Es el que se va, que luego va a tener que decir, no, pero aquí están los. ¿Y qué hace usted con esos registros? Sí, estamos hablando de cosas que uno prácticamente no cree de lo graves que son. Pero que el país está esperando que se tomen las medidas del lugar. Y arriba de eso, y por sobre todo eso, está la crisis de Haití. Que nuestros amigos del gobierno tienen que saber que es el mayor de los problemas. Es el problema de problemas que va a retar a la República Dominicana en el plano territorial, en el plano de los trabajos, en el plano de la identidad. Ahí anda el ACNUR otra vez, del fresco aquel de Vargas Llosa, que tuvo que salir el gobierno anterior, que ustedes saben que era el más proclive a esas agendas de disolución del país. Tuvo que pedir que retiraran ese fresco. Ahí están hablando de apatridia otra vez. La República Dominicana no tiene apátridas, no hay apátridas en la República Dominicana, porque nuestra Constitución dice quiénes son los dominicanos. Y la haitiana dice que cada vez que nace un haitiano, donde quiera que nazca, desde la concepción ya es haitiano, ya sale del vientre de su madre haitiano, según la Constitución de ellos. En consecuencia nunca queda sin nacionalidad. Pero vienen, ya sacan las uñas otra vez. Por eso nosotros como Fuerza Nacional Progresista, que siempre hemos tenido ese tema
porque es el tema de temas. Estamos vigilantes, advirtiendo a nuestros amigos del gobierno que ese es un problema que se crece cada día más y que no hay manera que enfrentarlo que no sea con determinación. Por suerte, el presidente Abinader, antes de llegar, dijo muy claramente cuál iba a ser su política: cumplir la Constitución y cumplir la ley. Ese es el mejor programa, porque nuestra Constitución dice lo que hay que hacer y nuestra ley también. Así que vamos a darle al gobierno toda la colaboración desde el sector de la Fuerza Nacional Progresista y de todas las fuerzas que hemos estado propendiendo porque se defiendan los intereses de nuestra nación. Pero también con el ojo avisor de que no vengan a acomodarse a situaciones que son inaceptables. Cumplir lo que dijo el presidente, la Constitución y la ley, en una forma terminante. Duélale a quien le duele, incluyendo a las agendas internacionales que le duela. Entonces, en ese orden, se presenta la situación internacional en que estos problemas se generan. Como decíamos, volvíamos al fenómeno de las elecciones de los Estados Unidos, que van a ser ahora el 3 de noviembre. Como reiteramos, de la absoluta incumbencia de los norteamericanos tomar la decisión que consideren de lugar. Las opciones están muy claramente diferenciadas y las del presidente Trump no pueden estar más claramente demostradas. El presidente Trump, en el plano de la economía, demostró lo que es capaz de hacer cuando entró en el gobierno en el año 2016, principio del 17, antes de estallar el virus chino. Puso esa economía como nunca antes en la historia de los Estados Unidos. Y si están comparando el descenso ahora, es comparando al presidente Trump de ahora con el presidente Trump de antes del virus chino. Es el mismo presidente Trump, que dicho sea de paso ha vuelto a recuperar la economía de una forma increíble. Es decir, que desde el punto de vista de para nuestros compatriotas en los Estados Unidos, desde el punto de vista de la mejoría económica de ellos, la mayoría de los cuales son de pequeños comercios, profesionales y demás, la opción no puede estar más clara. Es la agenda que nosotros teóricamente o sin teóricamente debiéramos implementar en nuestro país. Protección de las fronteras. Allá con un muro. Aquí nosotros en la Fuerza Nacional Progresista siempre hemos propugnado por el muro, incluso por decisión popular, por referendo popular, para proteger nuestra integridad territorial, defensa de los trabajadores norteamericanos, en este caso nosotros pidiendo aquí defensa de los trabajadores dominicanos frente a la mano de obra extranjera, defensa de la soberanía nacional en la toma de decisiones frente a organismos internacionales que le quieren imponer agendas globalistas, ni más ni menos lo que está haciendo el presidente Trump allá. Defensa de los valores cristianos de la sociedad norteamericana, vida, familia, historia, el heroísmo, igual lo que nosotros estamos propugnando para nuestro país. Nosotros no podemos olvidar nuestra historia. Ahí salió una responsable denuncia de Kiki Antún, reiterando algo que ya habíamos enfrentado y denunciado y que asumíamos que estos señores del gobierno pasado no se habían atrevido a hacer. Ellos metieron en los pensum de historia una desnaturalización de la historia de la República Dominicana de una forma brutal, vulgar, incluyendo omitir nuestras batallas, nuestras luchas de independencia frente a Haití. Ni más ni menos, tenemos que volver a poner como prioridad de nuestra nación la defensa del acervo histórico de nuestra nación, la defensa de la reverencia a la bandera, a los signos, referencia al orgullo nacional. República Dominicana es un pueblo noble, un pueblo esforzado, un pueblo que merece todo el respeto de la humanidad y que no se le puede imponer tirarle arriba un pueblo como el de Haití fallido, que la comunidad internacional ha abandonado y que debiera ir en rescate de ella, pero no a costa de la República Dominicana.
Algo parecido hace el presidente Trump en su agenda de gobierno allá. Ha hecho una especie de evangelio de sus ejecutorias, defender los intereses fundamentales de su nación, empezando por la vida, la familia, la nación, los intereses fundamentales de la nación, dirigida e impuesta por norteamericanos, no por extranjeros que le quieran decir usted tiene que hacer esto, esto y lo otro. Incluso es muy icónica el retiro que hizo de organismos como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que de mojiganga se ponen de que a tener a China como miembro de una sociedad dictatorial, manejada dictatorialmente, mejor dicho. Estamos hablando de por qué las agendas del presidente Trump con relación a su país son muy inspiradoras con relación a las agendas que toda nación debiera tener, pero en nuestro caso particular, que estamos tan urgidos de defensa del ente nacional, son como anillo al dedo. Incluso nosotros en la Fuerza Nacional Progresista hemos sostenido nuestro accionar en base a esas agendas por décadas. Por eso es que nosotros le hemos profesado en múltiples ocasiones, sin conocerlo, porque nosotros no conocemos al presidente Trump, ni nunca, cuando él era empresario, nunca tuvimos ningún tipo de relación o de conocimiento personal de él. ¿Qué es lo que nos ha atraído de su accionar? Sus ejecutorias, que van consistentes con las que nosotros hemos propugnado por décadas en la República Dominicana. Las naciones tienen que defenderse de influencias extranjeras que quieran disolver su núcleo fundacional. Ni más ni menos. Lamentablemente el progreso económico llevó a parir este leviatán globalístico, que en principio tenía muy buena atracción de cualquier persona común que dijera, bueno, pero mientras más global sea el conocimiento, las relaciones comerciales, más bienestar va a haber para las sociedades. No ha sido así. Hubo más bienestar para las élites globales. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, todo el poder industrial norteamericano, a base de lo que le llaman el Rust Belt, los estados productores de maquinaria, con alta mano de obra, se fue a la quiebra. Porque muchas de esas empresas se fueron hacia China, hacia otros países donde la mano de obra era menor, era más barata, donde había mano de obra prácticamente esclava, y fueron desnutriendo la capacidad de producción de los Estados Unidos. Igualmente aquí nosotros hemos tenido un desplazamiento de la mano de obra nacional, siendo sustituida por la mano de obra haitiana, a base de salarios mínimos, que lamentablemente los millonarios nuestros y los empleadores nuestros no se dan, prefieren que venga un haitiano que se lo haga por la 10ª parte del salario, sin columbrar lo que viene después con eso, ese éxodo masivo. Eso no es una migración, eso es una mudanza, eso es un éxodo. Un factor económico desmoviliza al trabajador local. ¿Qué hace el trabajador local? Trata de emigrar o se mete a la delincuencia. En otras palabras, los paralelismos, lo que está pasando en los Estados Unidos, que generó el fenómeno del presidente Trump como defensor de las causas fundamentales de su nación, está pasando prácticamente en todo el mundo y en países donde ya ha habido reacciones parecidas, similares. Los pueblos se defienden. Por eso es importante que redondeemos el concepto
de que lo que pasa en los Estados Unidos tiene múltiples lecturas, aunque es un asunto enteramente de los norteamericanos. Ellos son los que van en su momento a decidir quién va a ser el nuevo presidente o si va a continuar como muchos esperamos que continúe el presidente Trump. Eso lo decidirá el pueblo norteamericano. Tiene un efecto de rebote en la geopolítica mundial, porque esa elección se presenta en el momento donde hay un pulso con China, la China dictatorial, de la cual salió este COVID o este virus chino, que ya vimos las estadísticas. Ese pulso está ahí y se está librando incluso en las elecciones de los Estados Unidos. Pero ese pulso le compete a toda la humanidad y a todos los pueblos, empezando y también incluyéndolo, como es lógico, a nosotros, que tenemos una buena colonia en los Estados Unidos también, de dominicanos, de compatriotas. Y las políticas de él que puedan redundar en, por ejemplo, imagínense cuál es la actitud o cuál sería la actitud de una administración del presidente Trump nueva si República Dominicana sostiene para defensa de su frontera exactamente lo que está sosteniendo él para defensa de los Estados Unidos, que hay que construir un muro por voto popular por demás, porque lo haría más democrático en el caso de República Dominicana. Es evidente que no va a haber hostilidad, porque es una política consistente con la que puede ser en los Estados Unidos la política del propio presidente Trump. Igualmente entendería si República Dominicana dice: nosotros vamos a defender nuestra Constitución en el derecho a la vida para irnos en contra o defendernos contra agendas disolventes que quieren relativizarlo y desacralizarlo, el derecho a la familia. Estamos hablando de concepciones similares a las que está esa administración defendiendo allá. En consecuencia, lejos de entender que puede haber una hostilidad al ejercicio de nuestra soberanía en ese sentido, lo que es casi seguro que puede haber es una comprensión y, como pasó con la defensa de la Constitución, hasta una solidaridad justa, basada en principios de esa gran nación. No como ha sucedido en ocasiones anteriores, donde hemos tenido, al revés, intereses muy poderosos de allá presionando en sentido contrario. Por eso vamos a ver, el Señor tendrá, deparará a los hermanos del pueblo norteamericano la mejor de la suerte, ojalá, y se pueda hacer en la forma ordenada, en la forma, no con todos estos problemas que parece que se están avisorando que vendrían, para que el pueblo, esa democracia que ha sido un ícono para el mundo, la única democracia ininterrumpida de toda la historia es la norteamericana, cada 4 años eligiendo su presidente, incluyendo en la guerra civil, que puedan tener un proceso satisfactoriamente legítimo y que el Señor decida y el pueblo norteamericano decida quién será su próximo presidente a partir del 3 de noviembre y que eso tenga un efecto a nivel mundial en la forma en que lo hemos estado analizando con ustedes. Señores, ha sido para mí un placer ya llegar a este final de este espacio, compartir este espacio de la respuesta con ustedes hoy, que esperamos haber contribuido al entendimiento nacional y de todos los amigos televidentes para todos estos temas que son tan importantes, no solamente para la nación, sino para el mundo, entendemos nosotros. Así que muchísimas gracias por su atención y será hasta el próximo domingo en que se estará la respuesta de nuevo con ustedes, sirviendo estos mensajes nacionales de tanto interés. Muchas gracias por su audiencia.